ahora en 2023, que es el último, estamos hablando de 57,4, que es la cifra exacta. Digo, a ver, nosotros redondeábamos a un 60%, pero es la cifra exacta. Es la cifra exacta. Isat Rudik está con nosotros también para analizar toda esta situación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, números... Sí, si nosotros tenemos en cuenta de que la devaluación del 118% que se dio en el momento de asumir este gobierno, que impactó con un 50% prácticamente de suba de los precios en 2 meses, sin ninguna compensación de salarios mínimos, de jubilaciones, de asignaciones sociales, de transferencias de programas de empleo, y a lo que además le tenés que agregar de que hay hasta ahora incluso un congelamiento de la entrega de alimentos en los comedores comunitarios. Obviamente este número de suba de la indigencia, que en realidad es el más preocupante porque prácticamente hubo una suba del 50% claro, del porcentaje y del número de indigentes, o sea, de familias y de personas que no tienen ingresos suficientes para comprar sus alimentos. Esto es muy gráfico. A ver, totalmente. Realmente es muy gráfico porque esto lo presentó, lo publicó la expresidenta en Twitter, en X, pero la realidad es que son números y con los datos, con los números me parece que no hay manera de debatir una cifra. Uno se pone a analizar este 57,4% que tiene hoy de pobreza la Argentina, que es un índice altísimo. Es muy alto también en referencia a otros países del mundo, ¿verdad? Y me parece que sí, debe ser uno de los números más altos, de los porcentajes más altos. En América Latina en particular y en el mundo en general. Pero como te decía, si hay una suba de precios del 50% sin compensación en los ingresos de las familias, de los sectores medios y de los sectores más vulnerables, esta suba de la pobreza y de la indigencia no debería ser sorprendente. Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando te muestran en definitiva el cuadro y te ponen la línea, ahí es donde uno completa el panorama que se vive en los barrios, que sabe que se vive en los barrios, donde la situación es cada vez más grave, más problemática, más angustiante. Usted decía esto del no envío de alimentos a los comedores, por ejemplo, que también ha subido la cifra. Si bien sabemos, yo lo repito porque si no después como que nos dicen, no, ustedes recuerdan solo lo de Javier Milei. A ver, sabemos que en el gobierno de Alberto Fernández estaba demorado, pero a diferencia del gobierno de Javier Milei, que directamente estuvo anulado, Nati, o sea, no hubo envío. Bueno, depende quién lo mire. Las organizaciones sociales dicen que no les llegan los alimentos a los comedores. El gobierno dice que lo que está haciendo es evitar los intermediarios, pero que los alimentos están llegando. Están llegando, bueno, hay una situación social que obviamente están llegando, que es apremiante. Bueno, bien. Y porque digo, si no había reservas, si ya veníamos con un déficit en la entrega de los alimentos, imagínate lo que significa una demora. Es que los pibes realmente no coman hoy. No, y aparte lo que pasa también es que hay mucha más cantidad de gente para ir a comer a los comedores y a los merenderos. Las porciones son más chicas y no llegan ni siquiera a cubrir. Nos decían, no hace mucho, la semana pasada o la otra, el 50 o el 60% de la gente que va. Es muy crítica esta situación. ¿Y esto aumenta el número o no? Aumenta el número y la falta de alimentos en los comedores lo obliga a también generar menos porciones de alimentos. Entonces, un comedor comunitario que antes atendía todos los días de la semana, o ahora digamos, muy ajustadamente, a lo mejor puede atender 2 o 3 veces por semana.
y uno que atendía 3 veces por semana, en el mejor de los casos, puede sostener la entrega 1 vez por semana. Entonces, claro, esto va generando, como decimos, una situación cada vez más compleja, cada vez más angustiante, pero no solo por la situación que se está transitando en la actualidad, sino por la perspectiva. O sea, la perspectiva es sin salida. El argumento del gobierno de que suspendió un método de entrega de alimentos transitoriamente porque va a ir generando otras maneras y los alimentos ya van a llegar, es un argumento que está utilizando en líneas generales. También lo utiliza para la suba o el reordenamiento del salario mínimo. O sea, el salario mínimo ahora hizo fracasar la última reunión del Consejo del Salario Mínimo, y ahora están estudiando cuál es el aumento que se va a homologar en un acuerdo o no acuerdo de las cámaras empresariales y las centrales de trabajadores. Mientras tanto, el tiempo transcurre y los que cobran salario mínimo, los que cobran los programas de empleo con el plan Potenciar, tienen congelados sus remuneraciones en un contexto de aumento general de los precios que ya estamos por encima del 50%. Ahora, el gobierno lo que dice es que no va a intervenir en los precios. Esto está claro, dice, porque vos consultás, bueno, ¿y cómo hacemos? Se disparó tanto y no, esto es el libre mercado, ¿no? Que cada uno fije el precio que quiera. Digo, ahora es una solución, ya que no se va a frenar, ¿no? Ya depende de las empresas si frenan o no los aumentos de los precios. ¿Qué podría hacer el gobierno para ayudar a estos sectores? Digo, porque si en un mes estas cifras del 49,5% al 55,4% se dio en tan solo un mes. No es que sucedió de un año a otro. Estamos hablando que esto sucedió en tan solo un mes. O sea, en 2 meses la situación va a ser peor. ¿Podría, no sé, en algún caso servir que el gobierno dé una ayuda extra a los sectores sociales más perjudicados? Digo, para tratar de recomponer, porque esta cifra se mide todos los meses y va a superar el 60%. Bueno, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que se espera. O sea, nunca hubo una devaluación de esta magnitud, tampoco hubo, digamos, pero excepto en la crisis del 2001. Pero en los procesos devaluatorios que vivimos en el 2014, en el año pasado, en el 2023, en todos los casos fueron acompañados de medidas compensatorias para las remuneraciones. Claro, ese es el tema, no ha llegado nada para la gente. O sea, le están dando un bono de 70.000 pesos a la clase media para que mande a los pibes al colegio privado, pero después el 60% de la población, chicos, pero le dan pobre y no le dan ayuda social. Pero más allá de la clase media, les dan 70.000 pesos de bono y sale 70.000 pesos una mochila. Bueno, pero o sea, se están preocupando, están poniendo el ojo en otro lado, ¿entendés lo que digo? Esto claramente no lo vieron o no lo quieren ver, no sé qué piensan ustedes. No, tienen la mirada puesta en otro lado, o sea, no tienen la mirada puesta en los trabajadores y en los sectores medios, digamos, de recursos más reducidos, y mucho menos en los trabajadores que cobran y jubilados que cobran remuneraciones mínimas. Claro. Y no está puesta la preocupación. La mayor preocupación está puesta en todo caso, en algunos sectores medio altos y en la posibilidad además de que los colegios privados no reduzcan la matrícula. Claro, igual, a ver, lo que pasa es que llega un momento que no se puede pagar más el colegio privado. Totalmente. Y no se pueden pagar más, por ejemplo, la medicina prepaga, y explotan los hospitales públicos. Algunos economistas y analistas que entienden mucho más que nosotros, que los periodistas que nos dedicamos a preguntar, dicen que lo que está pasando en recesión, en contexto de devaluación y de inflación incluso, es peor que en el 2001.
Me parece que sobre todo es peor la perspectiva. Porque obviamente en el 2001 lo que hubo una crisis y después hubo una serie de orientaciones político-económicas que permitieron vislumbrar una salida en un tiempo relativamente corto e incluso revertir algunos de los daños más estructurales, empezar a revertir algunos de los daños más estructurales que produjo la salida que ya venía produciendo la convertibilidad en su última etapa, y la salida de la convertibilidad lo acentuó. ¿Qué daños estructurales? Bueno, niveles de pobreza enormes porcentajes de desocupación y destrucción en general del aparato económico del país. Esa situación, esos daños estructurales se empezaron a revertir rápidamente a partir del 2003, 2004, 2005. Acá la perspectiva es inversa. Empezamos un proceso de destrucción con el 57% de pobreza y el 15% de indigencia. Todas las proyecciones que hace el propio gobierno, que impulsa el propio gobierno, es un proceso recesivo que inevitablemente va a aumentar la desocupación, y detrás de eso, del aumento de la desocupación y de la destrucción de una parte importante del aparato, de lo que queda del aparato económico nacional, va a venir un crecimiento aún mayor de ese 57% de la pobreza. Esta perspectiva que el gobierno dice de la famosa B corta, que ahora rápidamente, en un corto tiempo, la economía va a llegar al fondo y va a rebotar y va a empezar a subir rápidamente, por ahora no está pasando. No se vislumbra de que vaya a suceder. Ahora, mañana seguramente vamos a ver en varios medios que nos van a estar informando del aumento de la carne. Mañana vamos a estar hablando todos del aumento de la carne, posiblemente, que se va a disparar. ¿Ustedes tienen una medición de la canasta básica de lo que aumentó, más allá de los índices del INDEC? Entiendo que ustedes hacen un estudio más específico de la canasta básica, qué es lo que más aumentó y qué es lo que además la gente dejó de consumir, porque básicamente en algún momento hasta la gente había dejado de consumir carne, después tuvo un leve descenso y ahora parece que vuelve a dispararse. Bueno, dentro de los rubros de la canasta básica de alimentos, la carne es uno de los rubros, que más pesa, digamos. Fundamentalmente porque es lo que tiene más valor nominal. Entonces, las subas de la carne tuvo un periodo de estabilidad que siempre vino aumentando durante varios meses, sobre todo hasta la primera parte del año pasado, del 2023, fue aumentando siempre por debajo del promedio de la canasta básica. A partir del segundo semestre del año pasado y en lo que va este año, va subiendo o al ritmo de la inflación general, al ritmo del aumento de los valores del conjunto de la canasta básica, o superando estos promedios. Bueno, esto lo que lleva es a que se consume menos carne. Las estadísticas en realidad son peores de los últimos 2 meses. Es que se consumen menos alimentos en general, claro, no solamente menos carne. La gente, más allá de que no pueda acceder al alimento, deja de comprarlo básicamente. Deja de comprar. Y en el caso ya, mirando al interior de la canasta básica de alimentos, ya hace rato que el consumo de carnes, de frutas, de verduras, de lácteos viene descendiendo, lo cual obviamente implica, sobre todo en los hogares que habitan en los barrios populares, en los barrios, donde están las familias de menores recursos, obviamente habla de un empeoramiento sí, de la dieta, ¿no? Claro. O sea, vamos a una dieta
que inevitablemente conduce y se traduce después en la cifra de malnutrición. Sí, a ver, esto de la malnutrición que usted hace referencia es un poco lo que transmitían los que cocinan en los comedores. Llegaba un momento que solo tenían alimentos como fideo, arroz, o les llegaba por ahí alguna legumbre con suerte, pero no era nada nutritivo, solo hidratos de carbono y no proteínas, no carne, no huevo, no pollo. Y también decían, en este momento en el que no llegan alimentos, lo que estamos haciendo es estirar la comida, hacerla como de mayor cantidad con lo que hay, con lo que nos donan los comerciantes o la gente de acá de alrededor, y no lo que nos tendría que dejar el gobierno. Totalmente, totalmente. Bueno, y eso sucede también en la alimentación que se provee en los comedores escolares. En los comedores escolares tampoco hay una alimentación que pudiera resolver las necesidades básicas nutricionales de los niños y niñas que se alimentan ahí. Ahora, es más difícil para el que menos tiene poder acceder a esa canasta, porque está claro que en algún momento, bueno, existieron los precios justos, precios cuidados, cortes cuidados, lo que quieras, que solo se accedía en grandes cadenas de supermercados. Incluso hoy, si tenés algún tipo de promoción, descuento, es con un gran supermercado, y hoy los barrios populares no pueden acceder. O sea, no les queda otra que ir al almacén de barrio que pone el precio que quiere. ¿La canasta básica para ellos es más alta todavía? En líneas generales, hoy una canasta básica de alimentos en el conurbano bonaerense está en 270, 280 mil pesos. O sea, 100.000 pesos abajo del salario mínimo vital y móvil, claro, que hoy está en 156.000 pesos, que es la cifra que está desde diciembre. Claro, o sea, ni siquiera... discutía el fin de semana con alguien que me decía, no me creía que había gente que cobraba el salario mínimo vital y móvil. Te aseguro que sí, que hay mucha gente en el país. Por suerte existe ese salario mínimo vital y móvil, que no te pueden pagar menos de eso. Pero hay gente que tiene que vivir con 156.000 pesos nada más. Sí, eso estamos hablando del salario registrado. Sí. Después, como sabemos, hay un porcentaje muy importante de trabajadores que no están registrados. Entonces, no necesariamente los empleadores, claro, tienen que atenerse a ese valor del salario. Dice que hay salarios debajo de esos... Totalmente. Abajo de los 150.000 pesos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, bueno, de alguna manera es la situación a la que se ven sometidos las personas que tienen trabajos no registrados. No todas, a veces, claro, tienen trabajos no registrados que tienen salarios mucho más altos o que no están blanqueados. Yo me quedé pensando en algo que me pareció muy interesante en esto que decías vos, la B que plantea el gobierno, esta cuestión de tocar fondo en el pico donde la economía empieza a crecer, pero que por lo que se prevé no va a pasar en los próximos meses. El gobierno hablaba de un año 2024 bastante complicado y un inicio del 2025 quizás un poco mejor, pero falta mucho. ¿Cómo se sostiene que recién ni siquiera estamos en marzo, donde no hay arreglo de paritarias, donde no se saben, recién Nati más temprano nos contaba si van a empezar las clases porque no han arreglado paritaria a los docentes, no hay consejo del salario? Bueno, pasan tantas cosas que no hay un ingreso o una ayuda de la que hablábamos. ¿Cómo se sostiene durante un año completo tanta recesión, devaluación, inflación y que la gente no pueda comer directamente? Bueno, el gobierno apuesta a sostener esta situación de ajuste sobre el conjunto de la... Bien sabemos que va sobre los sectores medios, o sea, toda el aumento de las tarifas, el aumento del combustible, el aumento del transporte, recae también sobre un sector amplio de la población que son los sectores medios. Sí. El gobierno apuesta a avanzar en ese ajuste, a resolver la problemática del déficit fiscal. Tiene planteado un ajuste de más de 5 puntos como objetivo. Eso es lo que de alguna manera acordó con el Fondo Monetario.
Y en sus primeros pasos, a través de la ley ómnibus, trató de combinar una reducción de gastos con el congelamiento de las jubilaciones, el congelamiento de los salarios de los empleos públicos, con congelamiento prácticamente de las transferencias a las provincias. Trató de combinarlo eso con una suba de impuestos a algunos sectores, entre otros la suba de las retenciones a las exportaciones. Bien. No pudo concretar las retenciones a las exportaciones, pero mantiene el objetivo del 5%. ¿Y cómo mantiene el objetivo del 5% si no va a poder incrementar ingresos? Ajustando aún más, reduciendo más los gastos. Y entonces apuesta a continuar con ese ajuste, con esa reducción del gasto público. Bien. ¿Y eso cómo lo puede sostener? Y sosteniéndolo, quiere sostenerlo impidiendo las movilizaciones populares, claro, que van a tratar justamente de reclamar. Que le siguen pidiendo a la CGT y a las organizaciones sociales que salgan. Gracias, Isaac, por estos minutos.